la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Un nuevo sábado estamos llegando a estos hogares con el programa A la Luz de la Verdad. Queremos comentarle que nos pueden encontrar en San Rosendo, en carrera con Aníbal Pinto, en sus servicios del día sábado de las 10:30 a las 16 y a las 18. También pueden visitar nuestra página web www.idnp.cl, donde podrá tener acceso a diferentes estudios, diferentes sermones. También podrá ingresar sus dudas y sus consultas. Estamos abiertos a recibir todas las dudas. Nos acompaña en este día, en este programa que es especial porque lo dedicamos a atender las dudas, las preguntas que se han vaciado en la página web, y lo dedicamos para contestar a quienes tienen estas preguntas para nosotros. Nos acompaña hoy día Luis. Dando las gracias a Dios y también poder seguir creciendo más en el sistema que tiene Dios para cada uno de nosotros y poder aclarar la verdad que Dios tiene, y para también las demás personas puedan seguir aprendiendo lo que nosotros un día también estamos cada día informándonos de toda esta verdad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y también, como es habitual, nuestro pastor también nos acompaña, Francisco Ulloa Juan. Bien, estimados televidentes, gracias a Dios por poder estar con ustedes. Tal como ha dicho nuestro hermano, hoy día tenemos un programa tratando de contestar a nuestros auditores. Estos son los programas que a mí me gustan, ¿no? y doy gracias a Dios porque existe una cooperación en el sentido de preguntar. Siempre es bueno preguntar, porque así vamos a poder llegar a la verdad de Dios, ¿no? Y también insinuaciones respecto a errores que hemos cometido, obviamente los aceptamos y aclaramos las cosas como corresponde. El Dios de paz les bendiga. Bien, durante estos últimos 3 programas hemos estado conversando respecto de las formas en que Dios quiere que se le adore, y entre ellas también no podemos dejar de lado lo que está viviendo todo el mundo cristiano, sino toda la gran mayoría, respecto de lo que es la Semana Santa. Tenemos varias preguntas al respecto. Vamos a partir primero por si la Semana Santa está estipulada en las Sagradas Escrituras como una de las fiestas solemnes que dejó dictaminado Dios. Bueno, Cualquiera de los dos puede en este momento intervenir. ya. Solo. Bueno, yo creo que es una pregunta de que todos ustedes saben la respuesta. Este no es un mandamiento de Dios, ¿no? Es un mandamiento instituido en el Concilio de Nicea, ¿no es cierto? Y lamentablemente, aunque ustedes no lo crean o no lo quieran reconocer otros, ¿no es cierto?, fue instituido por un emperador romano impío, y porque él fue el que citó al Concilio de Nicea, el primero de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no es cierto? Y ahí se estableció algo que no tiene nada que ver con la Sagrada Escritura, aunque está cercana al tiempo, ¿no es cierto?, en cuando los mandamientos de Dios nos ordenaron a nosotros celebrar la Pascua.
Luis, ¿quieres agregar algo? No solamente de poder seguir lo que decía nuestro pastor, referente a que lamentablemente la gente, por atraer más gente y sobre todo cuando se quiere tener poder, ¿cierto?, se forman este tipo de religiones anexas, ¿cierto?, o podríamos llamar costumbres que la gente empieza a hacer en el mundo, y eso lo hacen apartarse de la verdad que Dios tiene para sus hijos y también para el mundo, porque ojalá la verdad de Dios como pudiera estar en todas las personas, pero todas estas costumbres que hay, todas estas formas de vida que hay, hacen que los hijos de Dios incluso, ¿cierto?, también tengan el mismo afán de poder ir tras estas cosas negativas, porque vemos que todas estas cosas también Satanás que maneja este mundo, no es Dios. Por eso también hay que tener cuidado en todas estas cosas y ver que lamentablemente estas cosas hacen daño porque es solamente mentira, nada más, no es una verdad que Dios haya establecido en la Escritura por lo menos. Y todo converge en función de este tiempo de la Semana Santa llamada por la mayoría de los cristianos. Inclusive el mercado también hace su aporte porque hay alimentos que no debieran consumirse, como la carne, por ejemplo, que han dicho que asemeja en algunas personas que el cuerpo de Cristo, que no se lo puede comer, que, en fin. ¿Qué hay de eso? Bueno, es que esa es la triste situación a que ha llegado a la sociedad hoy día, y de repente a uno le parece, o sea, inaceptable, por decirlo de una manera, de que personas cultas no puedan entender el origen de estas cosas. Vamos a establecer primero lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Dice, este pueblo, cuando vemos por ejemplo Marcos capítulo 7, verso 17, dice, este pueblo dice, con sus labios me honra, porque sin lugar a duda de que existe un gran recogimiento espiritual en el mundo cristiano, ¿sí? Un recogimiento espiritual sobre una conducta incorrecta. ¿Por qué razón? Porque se ha colocado la Semana Santa en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ¿no es cierto? Porque ciertamente las fiestas, las fechas de las fiestas fueron sacadas de acuerdo al calendario hebreo, de acuerdo al calendario bíblico, no al calendario bíblico, ¿no es cierto? Entonces cuando en Israel era el 1 de abril, ¿no es cierto?, que es un mes que cae entre marzo y abril, ahí se contaba en 14 días y se celebraba la Pascua, ¿no es cierto? El día 10 se tomaba un cordero, y el cordero se guardaba en un lugar determinado, ¿no es cierto?, para que se purificara, y el día 14 ahora ese cordero, como todos sabemos, creo que fue dicho en algunos de los sermones de la semana pasada, representaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces el mandamiento no puede haber para ningún cristiano, yo creo que no hay para ningún cristiano en el mundo, no importa cómo lo esté haciendo, pero que no reconozca el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que la Biblia dice, ¿no es cierto?, es que nosotros tenemos que conmemorar, ¿no?, el momento de su muerte, ¿cierto? Conmemorar. Y es absurdo que nosotros celebremos su muerte. Entonces, esas son las cosas contradictorias tanto en el lenguaje como es un momento de que uno tiene que sentir el recogimiento de lo que significa de que nuestro Salvador haya muerto, para que nosotros podamos comprender estas cosas tan grandes que son, ¿no es cierto?, la palabra que Él nos reveló. Y ahora se haya levantado una institución que era poderosa como era el Imperio Romano, porque la historia del Imperio Romano todos la conocen. En ese tiempo por fin se había terminado la época del triunvirato, cuando 3 personas que postulaban a ser los emperadores de Roma, ¿no es cierto?, fueron cayendo hasta que quedó Constantino solo, ¿no es cierto?, y él vio que no había apoyo para el gobierno que había. Entonces a él se le ocurrió, era una gran forma, unificar a la humanidad, y la forma de unificar fue la religión, ¿no es cierto? Fue una religión inventada, porque esto no era la religión de la Sagrada Escritura, pero estaban ahí también sus asesores que tenían que ver, ¿no es cierto?, los obispos, porque en ese tiempo no había papas, es una mentira que
que el Papa siguió a Pedro, eso es una mentira. La historia lo dice, y yo creo que cualquier persona culta tiene que saber eso es una cosa de cultura, no tiene que ver, ¿no es cierto?, con la cosa religiosa, con la cosa evangélica, si ustedes quieren, no tiene que ver eso, es una cosa de cultura. Muy tarde, después de los siglos, empezó el dirigente de la Iglesia Católica a ser el Papa, ¿cierto? Pero antes de eso era el obispo nomás, ¿no es cierto? El apóstol Pablo habla claramente cuando se empezó a dividir la iglesia primitiva. En el libro de Timoteo está cuando habla de las personas que dividieron la iglesia, ¿no es cierto? Y esa fue la iglesia que finalmente tenía gente, indudablemente que tenía gente, ¿no es cierto? Pero la iglesia que era perseguida no era la iglesia romana, si tenemos que hablar la verdad. La iglesia perseguida fue la iglesia de los apóstoles, ¿no es cierto? Entonces, de ninguna manera Pedro pudo ser el primer papa de la iglesia, porque Pedro era un enemigo, ¿no es cierto? Entonces esa cosa hay que esclarecerla. Entonces se estableció la Iglesia Católica, y esta fue una de las cosas que reconoció. Ellos reconocieron el sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero decidieron, contrario a lo que dice la Sagrada Escritura, de conmemorar el sacrificio de Cristo, decidieron celebrar su resurrección, ¿no es cierto? Entonces, por eso que está esto entramado. Pero no tan solo la resurrección, sino que empezó la cosa, ya se empezaron a sumar más cosas, ¿no es cierto? Y ahora tenemos una semana santa que se conmemora la resurrección de Jesucristo con conejitos de Pascua, que es una cosa absolutamente impía porque es del paganismo, ¿no es cierto?, de países europeos. Incluso hoy día hay países de Europa que en el último día el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ellos hacen un monigote, ¿no es cierto?, y es quemar a Judas, que entregó a Cristo. Y está lleno de costumbres estos que no tienen nada que ver con nosotros. Por ejemplo, eso, no vamos a comer carne, como que el cuerpo del pescado, ¿no es cierto?, no fuera carne también, porque es carne de pescado. Entonces, cómo gente culta no se da cuenta de esta pantomima que se inventó, ¿no es cierto?, y que es respetable. Yo respeto mucho a los fieles católicos. No me dan ganas de respetar a los dirigentes católicos, a los sacerdotes, porque ellos saben que torcieron la verdad de Dios. Ahora más, no sé si los pastores saben, pero para tener un pueblo detrás de ellos debían saber la verdad por lo menos, porque están comiendo a cuesta de los pastores. O sea, están comiendo a cuesta del pueblo, con los diezmos y con todas esas cosas que ellos exigen, pero no están cumpliendo la verdad. La Semana Santa no es un mandamiento instituido por Dios. Referente a lo mismo que usted acaba de mencionar, esto de los huevitos de Pascua y del conejo y todo eso, que la Semana Santa está llena de rituales, de momentos distintos, bueno, partiendo, por ejemplo, o sea, que hacen alusión a determinados momentos que vivió el Señor Jesús, ¿cierto? Sí. Uno de ellos, el primero, que es lo que llama la Iglesia Católica la celebración del Domingo de Ramos, que es cuando Jesús entra a Jerusalén. Y ellos hacen una festividad conmemorando ese momento. Pero para la Sagrada Escritura, ¿cuál es el significado real de ese momento? ¿Cuándo estaba escrito? Ya me parece que en uno de los sermones pasados se habló de cuando el pueblo de Israel tenía que tomar el cordero y ponerlo en el corral. Claro, si pudiéramos ir estableciendo una similitud entre cada uno de los ritos que se celebra en Semana Santa y compararlos con lo que la Biblia dice que es su significado y cómo debiera hacerse. Claro. Y si se debiera relevar a ese nivel de importancia o no, porque hay cosas que Jesús hizo y que yo creo que él nunca pensó que la gente lo iba a tomar como una celebración o algo aparte de lo que él ya había dicho. Claro. Bueno, parte, como decís tú, la forma de los ritos y todo eso. Ya, en primer lugar, ¿cierto?, cuando dice que el cordero, dice que era el día 10, era tomado y se aguardado, dice, para ser sacrificado el día 14. Eso es una forma que nosotros podemos ver que ahora no está estipulado. Ahora solamente la gente se basa en el asunto del puro negocio, el comercio. Es mucho más que toda la demás parte religiosa. Si tú ves que cuánto dinero nosotros vemos
en las partes del negocio, de los huevitos de Pascua, ¿cierto? Y todo eso, ¿cuánta la gente no vende en este tiempo? Si tú ves el puro limón, ¿cuánto ha subido? Claro, esperando la fecha. Y eso solamente es pura manejo de la gente, ¿sí? ¿Para qué? Para el asunto del dinero nada más. Lo de Dios queda totalmente hablado, ¿no? Y eso se basa a lo que se hacía. Bueno, como pasa un poco con la Navidad también, que exacto. Eso consumir. Y lo importante que ha hablado. Si es que nació en esa fecha, pues sabemos que no es así. Pero si nosotros lo tomáramos ya, digamos un ejemplo, ¿cierto? Ya, pero nosotros vemos que eso queda totalmente de lado y queda la parte del negocio, que es lo más importante, que la gente vende, pero por cantidad de cosas, ya sea de regalo, y acá el asunto de la Semana Santa, cómo el pescado es vendido de una forma u otra, y eso es puro negocio. No hay una normativa en la Sagrada Escritura que diga que no se debe comer en ese tiempo. Nada, solamente es un invento de la gente, nada más que eso. No sé si mi pastor... Bueno, a ver, aquí en realidad hay que entrar a hacer una comparación de cosas, ¿no? Porque la Pascua es una cosa y la Semana Santa es otra cosa diferente. Eso quedó claro en uno de los sermones anteriores. Entonces, ¿cómo empieza este momento de la última semana de nuestro Señor Jesucristo? No fue una semana. Cuando leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 12, dice, y Jesús dice, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado de los muertos. Hicieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa junto con él. Entonces, el Señor Jesús desarrolló casi la mayoría de su vida no en Betania, no en Jerusalén, estuvo en Galilea, ¿no es cierto? Casi la mayor parte de su vida estuvo en Galilea. Pero ya cuando llegó el tiempo de cumplir con la fiesta de Dios, de esta fiesta particularmente, de esta Pascua particularmente, Él vino, se allegó, porque en Betania debe llegar a 3-4 kilómetros de Jerusalén. Él no fue a Jerusalén, quedó ahí en Betania. Y ahí, en este mismo libro está escrito como él viajaba a Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces, si llegó, ¿quién era Jesús? Es la pregunta para nosotros. Jesús era el Cordero. Está escrito en la palabra que él era el Cordero. Entonces, si llegó 6 días antes de la Pascua, ¿no es cierto? ¿Qué día tengo que haber llegado? Si la Pascua era el 14, ¿no es cierto? Le restamos 6, ¿cuánto? ¿Qué día es? Día 8. Día 8, Claro. Sí. El día 8 llegó a Betania, subió el día 8, subió el día 9 y el día 10 subió y se quedó allá. Esa es una cosa. Ahora, la gente dice que Jesús murió un día viernes, ¿cierto? Si nosotros entendemos que Él murió el viernes, ¿no es cierto? Y que resucitó el domingo, tenemos que pensar en lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Los judíos le pedían una señal que Él demostrara, ¿no es cierto?, de que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Y Él dijo, no le va a ser dada a ustedes ninguna señal, sino como sea la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, no dijo 3 mediodías ni 3 medianoches, 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así yo estaré en el sepulcro, ¿no es cierto? Entonces, si pensamos, como ellos dicen, que Jesús resucitó el domingo, ¿no es cierto? O sea, el domingo no está en la tumba. Entonces, empezamos a proceder, ¿no es cierto? Del domingo al sábado hay una noche, el sábado hay un día, ¿no es cierto? Del sábado al viernes hay 2 noches y 2 días. Y Jesús dijo que tenían que ser 3 días y 3 noches. Y eso ya, de hecho, eso anula absolutamente el concepto, ¿no es cierto? O porque Jesús mintió, no creo. O porque Jesús se equivocó, o porque la Biblia está cambiada. No, ustedes pueden leer la Biblia que sea y dice 3 días y 3 noches. Si contamos del domingo, Jesús no estaba en el sepulcro el domingo. Entonces quiere decir que resucitó. Ahora, si son 3 días, ¿de cuándo se contaba un día en Israel? El día se contaba en Israel de puesta a sol a puesta a sol, ¿no es cierto? Jesús fue crucificado a las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Y se apresuraron a sacar el cuerpo a la cruz porque ya venía la puesta a sol del día 14.
Entonces, así hay que contar los días. O sea, Jesús a la puesta del sol del día 14 fue sepultado, ¿cierto? El día 15 estuvo todo el día 15 sepultado, todo el 16 sepultado, todo el 17, ¿no es cierto? Del 15 al 16 hay una noche, del 16 al 17 hay 2 noches, y entonces ahí está claro el día que él tiene que haber resucitado. Entonces, una aclaración para quienes nos están mirando: cuando hablamos de día 14, 15 o 16 nos referimos a los términos bíblicos, no que sea el 15 de abril, 16 de abril, no, eso hay que aclararlo, es respecto de cómo se instituyó para el pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio, cómo se contaban los días, ¿cierto? El día 14. El día 10 ellos llevaban el cordero, por eso nosotros decimos 14 o 15. Claro. Entonces, si él no estuvo, es decir, el domingo, ya no se completa del domingo al viernes, él no pudo haber muerto el viernes. El viernes, claro. Y si la Biblia nos dice de que el domingo él ya había resucitado, tiene que haber resucitado a la misma hora que él fue crucificado. Claro. O sea, él resucitó a la puesta del sol del día sábado. Y si empezamos a contar 3 días y 3 noches del sábado hacia atrás, tenemos que entender de que el Señor Jesús murió un día miércoles. Y si contamos 4 días, el día que se entregó, entonces quiere decir que verdaderamente antes no había martes, miércoles, jueves, sino que había primero, segundo, tercero, cuarto día. Entonces quiere decir que el Señor Jesús el día sábado entró a Jerusalén y no el día domingo. Entonces el domingo de Ramos ya es una fecha que está caput, no está de acuerdo a la Sagrada Escritura. La resurrección del día domingo no está de acuerdo a la Sagrada Escritura. Ya, pero vámonos por orden, porque yo dije que íbamos a ver uno por uno. Ya aclaramos lo del domingo de Ramos. Luego viene el Jueves Santo, que es donde se hace un símil de lo que fue la última cena y también el Vía Crucis, todo el camino que recorrió Jesús allá. ¿Qué hay de eso? ¿Dicen alguna parte que uno tenga que conmemorarlo, tenga que... obviamente no, pero indudablemente que son momentos especiales. Por eso que cuando se instituye la Pascua en Egipto, ¿no es cierto?, no tan solo era la fiesta de la Pascua, sino que después venían los días de Ásimo, ¿no es cierto? Y los días de Ásimo eran días de santificación, eran días, la fiesta de los Ásimos era el día del reconocimiento, ¿no es cierto?, de que nacía un pueblo sin pecado, porque el pan ácimo es un pan sin pecado. Una nueva aclaración para nuestros televidentes. Bien. ¿Qué son los panes ácimos? ¿O qué son los ácimos? Claro. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Claro. Para que sepan de qué estamos hablando. Bueno, era comer pan sin levadura, ¿no es cierto? No era la hostia. Claro. Aquí ya entramos a problemas mayores. No era esa cosita que... No. Era pan amasado sin levadura. Nada más. Entonces aquí se están estableciendo de lo que son las costumbres que creó una institución, ¿no es cierto?, a lo que están realmente escritas. A lo que realmente está escrito. Ahora, lo importante no es tan solo eso, sino que lo importante es que dice la palabra de Dios al respecto de eso. Y él dice que en vano, dice, guardáis imponiendo mandamientos de hombres sobre el mandamiento de Dios. Eso está claro en el libro de Marcos, en el capítulo 7. Entonces, ¿cómo, por ejemplo? Bueno, los sacerdotes saben lo que están haciendo. Ellos saben perfectamente a dónde van, asumieron que iban a hacer esa vida y la viven de esa manera. Pero los pastores, cuando la iglesia se dividió, ¿no es cierto?, en el tiempo de la Reforma, y surge la iglesia protestante, no tuvo ojos para ver la verdad, porque siguieron guardando los mismos mandamientos. Entonces, esas son las cosas. Indudablemente que todo el pueblo cristiano, ¿no es cierto?, lo hace con mucho respeto, pero no importa que lo haga con respeto, si hace lo que no está escrito, han cambiado el mandamiento de Dios por mandamiento de hombre. Entonces eso nuestros hermanos tienen que entender, eso es lo que tiene al mundo entero en los tristes días que estamos viviendo ahora. Una sociedad absolutamente corrompida, una sociedad absolutamente egoísta, una sociedad terriblemente pecadora. Tiene que ver con que se apartó el mundo de la ley de Dios. Y eso fue lo mismo que llevó a Israel
¿A dónde terminó en los días de la Segunda Guerra Mundial? Eso es lo mismo que llevó a la tribu de Judá, ¿cierto?, al cerco de Jerusalén en el año 70. Y eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros si nosotros no somos capaces de reconocer la ley de Dios y las razones de la verdad, las razones por qué nosotros insistimos en estas cosas que son correctas. La Semana Santa no tiene nada que ver con el mandamiento de Dios. No existe en la Sagrada Escritura. Cristo murió, verdaderamente Cristo murió, pero Cristo no murió un día viernes. No importa el día. Ahí nos pasamos al Viernes Santo. Claro. Ya, que es el otro momento dentro de la Semana Santa, Claro. el Viernes Santo. Claro, entonces, no murió un viernes. Claro. Entonces, por ejemplo, si miráramos los días como fueron ese mes, ese año Claro. ya, el miércoles, que no era miércoles, porque no se llamaba miércoles, se llamaba domingo, lunes, martes, miércoles, el cuarto día de la semana, ¿no es cierto?, era día 10. El quinto día de la semana, perdón, el cuarto día de la semana era día 14. Eso es lo que El cuarto día de la semana era día 14. O sea, el miércoles fue un día 14. Y ahí se contaron los 3 días, miércoles. El Señor Jesús no estuvo en el sepulcro de la iglesia, estuvo el jueves. Jueves, viernes y sábado en el sepulcro. Y como fue sepultado, ¿no es cierto?, antes de la puesta del sol, antes de la puesta del sol debemos entender la razón. Y eso está absolutamente cuadrado con lo que dice la palabra de Dios, no es un invento de nosotros. Nosotros no estamos inventando nada, estamos leyendo cuidadosamente la palabra de Dios de acuerdo a los términos que están escritos. Y cada vez que la humanidad tuerce la palabra de Dios, va mal con Dios. Y por eso Dios no nos responde. Por eso este país que era una maravilla. Este país que era un país limpio, con una tierra bendecida. Ahora no tenemos nada. Ahora nos faltan los alimentos. Ahora tenemos... Catástrofe tras catástrofe. Catástrofe tras catástrofe. Exactamente, está muriendo esta parte del planeta de a poco, está muriendo la gente de a poco, está habiendo cada día más pobreza, cada día más necesidad, la gente está dudando más de Dios, pero eso no tiene la culpa Dios, tiene la culpa de los líderes de la iglesia que enseñan mentiras. Y eso es lo que hay que poner en claro. La fiesta, la Semana Santa, es un invento humano que trata de reemplazar los mandamientos de Dios. Y Dios no ha hecho mandamientos malos para que tenga que reemplazarlos. Y nos queda el último día que ya lo aclaró en varias oportunidades respecto de si resucitó un domingo, como señala la Iglesia Católica. Ya quedó claro que No. mucho menos los huevitos. No, ahí ya viene una serie de cosas, ahí ya viene... Ahí ya mezclamos definitivamente pera con manzana. Claro, ahí ya mezclamos con costumbres absolutamente, incluso costumbres insolentes, porque el conejo de Pascua, por ejemplo, era un símbolo de sexualidad en la cultura escandinava. Claro. Entonces, ¿cómo meter eso en las cosas de Dios? Bueno, lo metimos porque así eran las religiones antiguas, ¿no es cierto? Los bacanales sexuales para adorar a sus dioses han entrado de alguna manera a través de la Iglesia Católica al pueblo chileno, a todo el mundo cristiano, y no quieren levantar la mano. Y no solo eso, por ejemplo, la Iglesia Adventista, que es una fiel seguidora de la verdad de Dios, también celebra. Los testigos de Jehová, que son personas muy entregadas a la palabra de Dios, dice: todas las veces que comierais este pan y bebierais este vino, esta copa de vino, la muerte del Señor. Y Jesús tomó vino de la mesa y lo repartió a sus discípulos, y ellos dicen: ponen agua. O sea, se equivocó Dios, se equivocó el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué hacen esas cosas? Y algunos beben y otros miran la copa y la dejan pasar. ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué han inventado tantas cosas? Y Dios escribió este magnífico libro para que nosotros hiciéramos las cosas bien. Y el hecho de hacer las cosas bien redunda en bendición, y hacerlas mal resulta en castigo para la humanidad. ¿Cuándo se va a comprender eso? ¿Quién va a pagar por esto? Por esto están pagando personas inocentes, que limpiamente creen en Dios. Imagínate cuando empieza la Cuaresma y por ahí salen de repente, ya no me acuerdo en qué momento, cuando salen pintados con negro. Es cuando se inicia el miércoles de ceniza. Claro, en el miércoles de ceniza salen todos pintados con carbón. Pero por favor, miren los tiempos culturales que estamos viviendo, ¿cómo no se van a dar cuenta de estas cosas tan sencillas?
qué grande es obedecerle a Dios, qué grande es leer este libro y darse cuenta. Si alguien mostrara, por ejemplo, si hay en la Biblia alguna contradicción, tiene que ver en la... Porque ahora, no sé, antes teníamos nosotros la sociedad bíblica y teníamos... Pero ahora hay montones de iglesias que... Bueno, los testigos de Jehová hicieron una Biblia nueva, pinta de ellos. Entonces, ¿dónde estamos llegando? Entonces, los miembros de la iglesia tienen que darse cuenta que estas cosas no pueden ser. No pueden ser porque van a ser contra su vida. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir cuando Dios... Si la religión no es una cosa que nos tenga oprimidos, que no podamos ser felices, que no podamos casarnos, que no podamos tener sexualidad, que no podamos comer bien. No, ¿por qué dice que hay tanta provisión en lo que está, los vicios, ¿no es cierto? Y la extravagancia, todas las que están prohibidas en la palabra de Dios? Pero la vida de la gente es feliz, cumpliendo con su voluntad. Yo quiero enfatizar un poco en honor a la gente que hace las cosas con buena voluntad, como usted lo dijo en un momento, que hay personas que creen que haciendo estas cosas o replicando estas cosas ellos están más cerca de Dios, claro, inocentemente. Ahí también podríamos hacer una excepción, una aclaración también ahí, porque no todas las personas lo hacen de mala voluntad, dicen, ¿y qué tiene de malo comprarle a los niños un chocolatito si lo pasan tan bien y se acuerdan que Jesús resucitó? O sea, ¿qué hay de malo en eso? Y hay gente que cree que efectivamente eso es una buena acción, pero por ignorancia. Fíjate que cuando tú te remontas al principio de la humanidad y ves ahí a la serpiente y dices, ¿qué tiene de malo esta manzanita? No tiene casi nada de malo. La manzana era muy buena, pero está desobedeciendo la voluntad de Dios. Bueno, una de esas que la gente siempre busca, ¿qué va a ser de malo esto? Y nosotros cuando vemos la realidad de esta vida, que ahora incluso matar a otra persona ya no es malo. Es como decir, sacarse un peso de encima. Cuando hay nación contra nación, pueblos contra pueblos, vemos que a veces los mismos dirigentes ven que si destruyen a una nación, ¿cierto? Dicen que eso es bueno para ellos. O sea, ¿qué vamos a decir de las cosas más simples? Bueno, aquí cuando nosotros leemos la Escritura dice, empero dice, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando dice a espíritus de error y a doctrina de demonios. O sea, eso está pasando en este momento. No hay ya para nosotros no debe ser como sorprendente, simplemente porque si le quitamos la vida a una persona, ¿qué queda para los demás? En pos de un beneficio mayor. Exactamente. Bueno, y yo entiendo perfectamente tu pregunta. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Entonces cuando nosotros leemos en la Biblia el capítulo final de la humanidad, dice que Él viene y van a ser levantados sus hijos. Y ninguno de los demás va a resucitar. Y van a pasar 1000 años. Y la gente dice, no, vamos a hacer unos ángeles gorditos que vamos a estar tocando esa cosita. ¿Cómo se llama este instrumento? La lira. No dice la palabra eso. Vamos a estar a la vera de nuestro Señor Jesucristo porque el Padre no lo vamos a conocer. Y Él nos va a estar enseñando porque Él va a establecer ahora su gobierno. Y su iglesia va a ser parte del gobierno del mundo venidero. ¿No es cierto? Y bueno, y si todos vamos a ser parte del gobierno del mundo venidero, ¿y a qué vamos a gobernar? Entonces dice que terminan los 1000 años y los que no resucitaron en la primera resurrección, dice, van a resucitar ahora. Y ahí van a resucitar a todas esas personas buenas que fueron engañadas. Y van a tener la oportunidad de ver cómo está la tierra, gobernada ahora por nuestro Señor Jesucristo y con un pueblo obediente a Él. Y si se quieren integrar a esto, se van a poder integrar. Y van a tener la oportunidad de ser redimidos, de haber vivido bajo la oscuridad de la maldad, de creer que lo que sus dirigentes le enseñaban era bueno y no era bueno, era malo. Entonces ahí van a tener la oportunidad. Y ahí aún van a haber personas que no van a aceptar eso, ¿cierto? Y cuando no acepten eso, bueno, ahí vamos a tener el otro periodo ya que es el periodo del juicio final, ¿cierto? Pero todos vamos a tener la oportunidad. Habían muchas preguntas también de nuestros
seguidores de la página web que consultaban, yo creo que debido a los programas también que se vieran, ¿cómo celebramos la Pascua nosotros? Esa es la pregunta. La Iglesia de Dios del Nuevo Pacto hoy, ¿cómo se le quieren conocer respecto de cómo es la ceremonia que se realiza? Bueno, en primer lugar, guiado, dice, por la palabra de Dios, el día determinado que por lo menos este año va a caer en abril, el 10 de abril, durante la noche, ¿cierto? Ahí la iglesia se va a reunir en un punto que ha sido elegido, ¿cierto?, para eso, y se va a reunir la iglesia y va a poder orar, cantarle a Dios y hacer, dice, lo que está estipulado en la Escritura. Primeramente, cuando nos habla, dice que el lavado de pies, en primer lugar, ¿ya? Que un hermano le lava al otro y así viceversa, y después de eso, dice, pasa al siguiente mandamiento, dice, que tomar el vino, y el tercer mandamiento dice comer el pan, el cuerpo de Cristo. Esa es la forma, dice, que vamos a estar en ese momento, en ese día, pero como lo estipula Dios. Y eso es lo importante, que nosotros tenemos que como someternos a Él. Lo que Él nos dice, a eso es lo que tenemos que hacer. No lo que nos dice el mundo en general, sino que lo que nos dice nuestro Dios, ahí vamos a estar nosotros. Sobre todo en esta fecha, así de que el 10 de abril, que vamos a estar aquí, que nuestro pastor nos va a dirigir en ese momento. Claro, claro, tenemos el pan sin levadura, que lo hace una hermana mayor de la iglesia. No se hace ningún otro pan más que sea ese, ¿no es cierto? Y después se hacen los panes sin levadura para toda la semana de los ácimos. Cuando llega la puesta de sol del día que indicó nuestro hermano, nosotros hacemos una ceremonia y nos presentamos delante de Dios en la Santa Convocación, y ahí vamos repartiendo el pan y el vino a cada uno de nuestros hermanos, como fue la noche de nuestro Jesucristo. El lavado de pies que se hace es una muestra de que estamos integrados entre nosotros, la humildad y el amor de reconocernos como hermanos, como un solo cuerpo delante de Cristo, ¿cierto? Y después, al tomar el pan y el vino, no decimos que el pan es el cuerpo de Cristo, ni el vino es la sangre de Cristo, sino que el pan representa, que es una cosa bastante diferente. Pero, porque en la Iglesia Católica, por ejemplo, el pan que reparte, ¿no es cierto?, la hostia y está bendecida y es el cuerpo de Cristo, se convierte en no. Eso no dice la Biblia. Nada, ninguna cosa material, humana, hecha de manos de hombre puede representar el cuerpo de Cristo, de que estamos hablando. Entonces el pan representa, no es, representa, y el vino representa, y los hijos de Dios convertidos, bautizados, ¿no es cierto?, tienen que considerar sus propias vidas, tal como dice la palabra de Dios en Corintios. Examínese cada uno y coma de aquel pan y beba de aquel. Pero también nos indica allá que el que no come pan y no bebe está fuera de la casa de Dios. Entonces nos indica la Biblia que nosotros tenemos que tener condiciones para llegar a conmemorar la Pascua. Justamente una de las otras preguntas es si todas las personas pueden participar de la Pascua, ¿hasta los niños? Toda la iglesia participa de la Pascua, pero solamente toman el pan y el vino. La congregación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Imagínate tú, por ejemplo, cuando tú lees la Biblia, mandó la misión de los 12. ¿Qué otra misión mandó? Por 120. Los 120 era la iglesia de allá. Mandó la misión de los 70. Pero cuando Jesús tomó la Pascua, ¿con qué la tomó? Solamente con los 12. Sí. Entonces, la Pascua, que es la participación del lavado, la participación del pan y la participación del vino, es solamente a las personas que son bautizadas. Pero todas las personas participan de la iglesia tiene que estar presente delante de Dios. Esa es. Había también otras preguntas relacionadas que a la gente le llamó mucho la atención respecto de las fiestas santas de Dios, pero yo creo, pastor, que eso vamos a tener que dejarlo para otro programa, porque ya estamos en la hora, para que se prepare usted con ese tema, porque es muy interesante. Quieren conocer cuáles son esas fiestas. De todas maneras, es importante de que, tal como dijo el apóstol Pablo una vez,
la Santa Fiesta de Dios son una representación de los tiempos del fin del mundo, por una parte, y son representación de la historia pasada, de la Iglesia de Dios, porque la Iglesia de Dios estuvo desde Adán y Eva y va a terminar hasta que nuestro Señor Jesucristo llama al último de sus hijos. ¿Ve? Es un gran tema entonces, Sí. para que lo anote por ahí. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que traer? Bien, ya estamos llegando al final entonces de nuestro programa especial el día de hoy, porque hemos dado lugar a responder las diferentes preguntas e inquietudes de quienes están en permanente contacto con nosotros. Luis, te doy la oportunidad para que puedas despedirte. Una vez más, agradecerle a cada uno de ustedes de poder seguir escuchando todo este sistema que hay de nuestro Dios y también nosotros estamos aprendiendo de él. Así ojalá que sigan aprendiendo cada uno de ustedes y ojalá poder conversar, si fuera mucho mejor, en nuestro lugar de reunión, para seguir viendo todo este sistema que tiene nuestro Dios, que es un gran beneficio para nuestra propia vida espiritual. Y le envío a todos un saludo grande y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bueno, estimados hermanos, es fuerte para nosotros, no es una cosa que nosotros nos sentamos orgullosos de decir cosas que a ustedes les están doliendo o que a ustedes no les están gustando, pero tenemos la obligación de hablar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y por eso es que los días sábados tenemos las puertas abiertas, principalmente en la tarde, cuando ustedes se dan cuenta que nosotros estamos engañados. Es su responsabilidad sacarnos del error a nosotros, porque nosotros queremos salir del error, nosotros queremos caminar como Dios quiere. Entonces la invitación está hecha, ya nuestra hermana ha dicho la dirección, ahí estamos esperando para conversar la verdad. Y creo que lo dije una vez o en algún momento de día, no me acuerdo, pero cuando la verdad llegue a nosotros y sea diferente a lo que nosotros creemos que la verdad, es nuestra obligación dar testimonio de que hemos estado equivocados, y eso es lo que tiene que hacer cualquier hijo de Dios, ¿no? Espero que si eso pasa con ustedes en algún momento, puedan tener, digamos, la altura espiritual para reconocer que están equivocados y dar gracias a Dios por conocer su verdad, porque eso es lo que les va a llevar a la felicidad y a la vida eterna. Dios les bendiga. Reiteramos entonces la dirección: Carrera con Aníbal Pinto en San Rosendo, con sus servicios de 10:30, 16 horas y 18 horas. 16 horas. Sí. Y los invitamos cordialmente para el próximo sábado a seguir sintonizándonos con su programa regalón ya del día sábado, A la Luz de la Verdad. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.